como nuestro Señor. Por eso en esta mañana yo te pido, Señor, que tú le hables a cada uno conforme a su necesidad y que esta palabra puedan recibirla y ponerla en práctica en su vida. Señor, declaro sin poder y sin autoridad todo aquello que se levante en esta mañana para tratar de entorpecer, Señor, para hacer piedra de tropiezo, Señor, para que tu palabra no sea escuchada, para que tu palabra, Señor Padre, no sea meditada. Todo aquello, Señor, que se levante lo declaro sin poder y declaro, Señor, aires limpios, Señor, para que tu presencia que está en este lugar, Señor, pueda ministrar cada vida y todo aquel que reciba, Señor, sea transformado en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. El título del mensaje en esta mañana es ¿la vida o la comida? Ven, repita conmigo, ¿la vida o la comida? Gloria a Dios. Es una decisión tremenda. Pero hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios y podamos ver realmente lo que dice la palabra acerca de esa decisión que en algún momento nosotros tenemos que tomar. Y más que una decisión, es una forma de seguir a Jesús. Es la forma como seguimos a Jesús. Amén. Sabes, hoy día se predica mucho en las iglesias y hay mucha gente que dice seguir a Jesús. Hay mucha gente que dice confiar en el Señor. Hay mucha gente que dice obedecer su palabra. Sin embargo, sus actos, sus comportamientos o su estilo de vida dice todo lo contrario. Y no estoy hablando de personas que no conocen de Dios, de personas que no han recibido el mensaje. Estoy hablando de gente que dice ser nacidos de nuevo, de gente que dice ser que han sido transformados, que son una nueva criatura. Amén. Pero realmente buscan a Jesús para que supla su necesidad material, sus deseos, sus anhelos, sus sueños. Pero que muchas veces ellos, cuando digo ellos, son sus deseos, sus sueños, sus anhelos, muchas veces no se ajustan o no se alinean a la voluntad de Dios. Entonces, se predica mucho y la gente va a las iglesias a recibir un mensaje que le diga que Dios va a solucionar su situación personal, que Dios tiene la obligación de bendecirle con el solo hecho de que están sentados en una iglesia o que vienen un día y vienen el otro, y que Dios está en la obligación de bendecirles materialmente hablando. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice otra cosa totalmente diferente, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Amén. Entonces, muchos han tomado a Dios como un amuleto, como el genio de la lámpara, que la frotan cuando lo necesitan, pero cuando Dios les hace el milagro, pero cuando Dios les entrega lo que necesitan, entonces se van y se olvidan de aquel que hizo el milagro. Lo buscan por interés, por conveniencia. Amén. Amén. Y cuando yo digo la vida o la comida, la vida representa todo aquello que es espiritual, todo aquello que se ajusta a la voluntad de Dios. La comida representa todas aquellas cosas materiales que nosotros creemos que debemos tener, que nosotros creemos que debemos suplir. Amén. Y no estoy diciendo de que nosotros en esta tierra no seamos bendecidos y que tengamos que vivir arruinados, que tengamos que vivir siempre en derrota. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay mucha gente que todavía no ha comprendido realmente lo que significa seguir a Jesús. Que hay mucha gente que ha puesto su mirada en el lado equivocado. Que hay mucha gente que todavía no ha entendido que Jesús vino con un propósito y un propósito eterno. No para suplir nuestra necesidad pasajera. Y hay mucha gente que se ha aferrado a las cosas de este mundo que dice la palabra que perecen, pero no se enfocan en las cosas
de Jesús, en las cosas que el Señor habló, que son las que nos llevan a tener una vida plena, una vida de abundancia, una vida de plenitud, una vida que dice la palabra que será para siempre. Amén. Entonces, la pregunta en esta mañana realmente es: ¿tú por qué sigues a Jesús? ¿Por qué lo sigues? ¿Qué te trajo a este lugar? ¿Por qué estás sentado hoy ahí? ¿Cuál es el verdadero propósito que tú tienes desde el momento que decidiste seguirle? ¿Cuál es tu intención? Amén. Entonces, ¿estás haciendo a Jesús tu Señor y tu Salvador? ¿O sencillamente quieres tenerlo como un siervo o el genio que te soluciona todos tus problemas? Amén. Son unos interrogantes que se los dejo ahí para que mediten durante el desarrollo de este mensaje. Amén. Y sabes, Mateo, en el capítulo 19, habla de una historia muy conocida, que es la historia del joven rico. Amén. Ya ustedes conocen esa historia, se ha hablado mucho de esa historia. Pero sabes, en esta mañana quiero que veamos algo bien importante ahí en esa historia. Esa historia, ustedes saben que fue un joven que quería seguir a Jesús, que sabía de lo que Jesús representaba, que sabía de lo que Jesús venía haciendo, de sus milagros, de todas las multitudes que lo empezaron a seguir. Pero este joven llegó al encuentro con Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para seguirte, para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo: no mates, no forniques, en general, cumple los mandamientos. Señor, desde pequeño yo eso lo hago. El joven cumplía los mandamientos según lo que él le manifestaba a Jesús. O sea que en teoría era obediente. Sin embargo, Jesús le dijo: bueno, entonces, como yo sé que tú tienes muchas posesiones y que tienes muchas riquezas, entonces repártelas todas y sígueme. Dáselo a los pobres, a aquellas personas que lo necesitan. Dice la palabra que el joven se entristeció y caminó hacia el otro lado, o sea, se fue porque decía que tenía muchas riquezas. Le costó desprenderse de ellas. Jesús lo estaba probando. Amén. Sin embargo, en el versículo 27 del capítulo 19 del Evangelio de Mateo, dice la palabra, Mateo 19, 27. Entonces, respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor. ¿Qué pues tendremos? La otra versión dice, en el versículo 27 de Pedro, una versión que yo tengo acá, de 27 de Mateo, dice la palabra: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? El mismo apóstol Pedro le estaba haciendo esa pregunta cuando había visto lo que Jesús le había dicho al joven rico. Amén. ¿Sabes? Tremendo. Pedro había visto ese encuentro con Jesús y el joven rico. Y le dice: Señor, bueno, este joven no quiso dejar sus posesiones, no quiso dejar nada de lo que tenía. Pero nosotros lo hemos dejado todo por ti, Señor. ¿Qué vamos a recibir a cambio? Amén. Y mira lo que le dice Jesús en el versículo 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, nosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Número 1, el Señor le dijo: ustedes estarán conmigo cuando yo esté en el gran juicio. Ustedes serán
mis testigos, ustedes estarán ahí sentados conmigo. Les estaba hablando de lo espiritual, de lo que iba a acontecer, de lo venidero. Amén. Número 2, le digo, versículo 29, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Ahí la palabra usa un hipérbole, usa una exageración cuando Jesús dice 100 veces más. Está hablando de abundancia. Les estaba diciendo, el hecho de seguirme a mí significa que ustedes recibirán mucho más de lo que ustedes creen que han perdido, de lo que ustedes creen que de lo que se han desprendido. El hecho de seguirme a mí significa que yo voy a ser su proveedor, que yo voy a ser su cuidador, que no les hará falta nada. Amén. ¿Sabes? Pero pasa que nosotros buscamos a Jesús con la intención que nos bendiga en el ya, con la intención que nos multiplique en el ya. Pero cuando somos llamados a servirle, cuando somos llamados a caminar conforme a su voluntad, entonces dudamos. Amén. Y creemos que esto no es para nosotros. Y creemos que el Señor tiene la obligación de bendecirme, y si no lo hace, chao, chao. Amén o amén. Amén. ¿Conocen a alguien así? No me lo digan. Pero quiero sembrarlo en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque estamos en tiempos en donde la gente busca el milagro, donde la gente quiere la respuesta, pero nadie quiere llevar la cruz. Estamos en tiempos de facilismos, y en la iglesia se ve mucho. Hemos traído las estrategias del mundo y las hemos querido meter en la iglesia. Que allá afuera yo prospero mucho más rápido. Allá afuera hay caminos que me llevan más rápido a lo que yo quiero. Pero aquí no. No, aquí imagínense, aquí tengo que hacer esto, aquí tengo que hacer esto otro. Te repito, la Biblia no dice que el Señor tiene la obligación de bendecir. Amén. Amén. Y muchos son como el joven rico, que no están dispuestos a entregar lo que Jesús les está pidiendo. No están dispuestos a entregar lo que creen que se han ganado y que se han merecido. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Creemos que nos merecemos esto y lo otro. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes, Pedro? Con lo que tú me dices, no te preocupes. Amén. No te preocupes, porque si tú has dejado todo por mí, te aseguro que nada te va a hacer falta. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a confiar y a caminar confiados, porque nuestra mirada está solamente en la comida. Amén. Nuestra mirada está solamente en la comida, y no la hemos puesto como debe ser en el que suple la comida. Amén. ¿Sabes? Acompáñame rápidamente en Mateo, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, pero vamos a leer en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, vamos a leer el versículo 25. Mira lo que dice Mateo 6:25. Por tanto os digo,
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. ¿Por qué no nos debemos afanar? Por nuestra comida, por nuestra bebida. Amén. Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Santo. Amén. Sabes, la iglesia busca a Jesús por la comida y por el vestido. Y se ha olvidado la importancia de seguirlo a Él por lo que Él es. Porque no lo estamos mirando como nuestro Señor. Lo estamos mirando como aquel que tiene la obligación de suplir lo que queremos. Entonces venimos a la iglesia y queremos que Dios nos vista de pies a cabeza con las mejores marcas de ropa. Que Dios nos dé el mejor mercado. Porque es que el de allá afuera vive mejor que yo. Y los cristianos han caído en un error grande. Que han puesto a comparar a aquel que prospera sin la ayuda de Dios. Y dicen, pero yo que le busco, pero yo que le sirvo, ¿por qué tengo que vivir así? Amén. Y como te digo, nos hemos traído los parámetros o los estándares del mundo y los hemos querido meter a la iglesia. Y hemos querido encajonar a Dios en el estilo de vida que llevan muchos allá afuera. Y que creemos que nosotros somos merecedores y que Dios tiene que bendecirnos sí o sí. Amén. ¿Cuántas veces le das gracias a Dios por lo que tienes? ¿Cuántas veces le dices, Señor, gracias por mi familia? ¿Cuántas veces le dices, Señor, gracias? Porque aunque veo que el camino es difícil, tu mano se ha extendido para bendecirme y ha suplido mi necesidad. Quizás no como tú lo quieres, pero Dios no te ha dejado perecer. ¿Cuántas veces le agradeces por lo que tienes? Pero sabes, la iglesia, los cristianos de hoy en día, pasan más tiempo quejándose con el Señor que agradeciéndole. Quejándose por lo que no tienen. Quejándose porque ya está bueno, Señor, ¿hasta cuándo? Amén. Entonces, vemos el evangelio, lo vemos como los programas estos de televisión que te dicen, aprovecha esta oferta, pero si crees que no te sientes satisfecho, entonces nosotros te devolvemos tu dinero. Entonces vemos el evangelio como que si no me sirve, entonces me voy, pero aquí el Señor no te va a devolver nada. Porque el evangelio lo vemos como algo que es para suplir nuestros deseos, nuestros anhelos. Y no lo vemos como la buena noticia de que Jesús murió por nosotros y que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Que Él vino a redimirnos del pecado en el que tú y yo nos encontramos. De que es la única manera de que en esta tierra tengamos seguridad y confianza, que un día estaremos con Él, glorificando y honrando su nombre. Que no importa, dice la palabra, que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria postrera. Sabes, lo que te esté aconteciendo, lo que te esté pasando, y aún si no ves la respuesta de Dios, la palabra dice de que si tú mantienes tu firmeza, si tú mantienes tu carácter y no te vendes al mejor postor para suplir lo que tú quieres y te mantienes confiado en Dios, lo que hoy estás padeciendo no se compara con la gloria que Dios va a traer para tu vida mañana. Amén.
¿Sabes? Y dice la palabra aquí mismo en Mateo capítulo 6, 25. Mirad, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. ¿Sabes? Yo creo que lo he contado aquí, pero hubo un tiempo en el que yo me afanaba tanto por lo que quería tener, y fue un tiempo en el que ya conocí al Señor, en el que ya le servía. Pero sabes, empecé a mirar a personas a mi alrededor y veía cómo esas personas prosperaban y cómo esas personas avanzaban, y yo me empecé a afanar. Y le decía a mi esposa, yo no sé por qué tiene que ser así. Si yo creo que estoy haciendo las cosas bien, creo que estoy haciendo las cosas bien. He tratado de servirle al Señor, he tratado de hacer las cosas, de obedecer su palabra. Y Él sabe, la palabra dice, yo sacaba la Biblia porque es que nosotros en esos momentos lo que sacamos inmediatamente son esos versículos que se acomodan a la situación que nosotros queremos acomodar. Amén. Amén. Entonces yo decía, pero la palabra dice que el Señor, porque si que nosotros abramos nuestra boca, ya tú conoces nuestra necesidad. Señor, yo creo que tú conoces mi necesidad. Y yo estaba viendo las cosas diferentes, porque en ese momento mi necesidad, cuando yo creía que era material, yo no me había dado cuenta que verdaderamente mi necesidad era más espiritual. Pero yo creía que mi necesidad era material y que Dios estaba en la obligación de bendecirme, porque hasta ese momento consideraba que lo que yo había hecho era lo correcto delante de sus ojos. Y fue en el momento que empecé a tratar de conseguir la que yo quería a mi manera, y empecé a tocar puertas que Dios no me había dicho que tocara. Y me llevé una gran sorpresa. Me llevé una gran sorpresa porque sencillamente, cuando yo fui a la puerta, esa puerta se me abrió y había un hombre sentado en un escritorio que tenía la autoridad y el poder en ese lugar para darme lo que él me decía que me podía dar. Y este hombre me dijo, cuenta con eso, ya eso está hecho. Pero ¿quién lo estaba prometiendo? Un hombre. Y confié en ese momento más en la voz del hombre que en la palabra de Dios. ¿Sabes? Y cuando yo creía que se iban a dar las cosas, el Señor me dio una gran lección. Porque, ¿sabes? Con el Señor o aprendemos a las buenas o aprendemos a la fuerza. Pero de que aprendemos, aprendemos. De que nos enseña, nos enseña. ¡Amén! Y cuando yo creía que ya se me iban a solucionar mis problemas y ya se me iba a quitar ese afán desbordado por lo material, pasó el tiempo, y yo veía, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Ahora qué hago? Fui a tocar la puerta nuevamente. Ay, la promesita aquella que... Eso parece que se cayó. ¿Cómo? Si yo había hecho planes, yo tengo una hoja de Excel haciendo cuentas. Para no alargar la historia y concluir, pasaron 2 años más. La puerta que creía que se iba a abrir nunca se abrió, y cuando se abrió se la dieron a otro. Cuando se abrió, la entró fue otro y no entré yo.
Y Dios me enseñó que mi necesidad, y durante ese tiempo, créanme que no me hizo falta, porque Dios fue misericordioso y no me hizo falta lo que yo creía que debía tener. Pude vivir con lo que tenía, y no mal. Y no vivía mal, sino que yo quería más. Y es lo que pasa con muchos. Que Dios los bendice con algo, Dios les abre una puerta pequeña, y a la vuelta de la esquina quieren que Dios le abra una puerta mucho más grande, inmediatamente. ¿Por qué? Porque vivimos pensando de que Dios nos tiene, como dice la palabra, y sacamos la palabra, que Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y sí es cierto, pero no de esa manera. Amén, no de esa manera. Y pasaron 2 años, no salió la puerta, y pasaron 6 meses más. Cuando yo salió una puerta, porque el Señor me enseñó en este tiempo, yo me desanimé, pasaron muchas cosas, pero Dios trabajó en mi corazón. Y pude fortalecer un área que la tenía débil, que estaba afligida. Y posterior a eso, muchos de los que están aquí saben todo el proceso que Dios ha hecho con mi vida y con mi familia. Amén. Pero con esto te quiero decir que yo en ese momento estaba afanado por la comida, pero Dios me estaba diciendo: a mí me interesa es darte la vida, no la comida en este momento. Me interesa darte la vida. Enfócate en mí, enfócate en lo correcto, no te enfoques, no te distraigas por lo que el mundo te quiere hacer ver que es lo que te hace falta. Enfócate en mí, porque yo sé de lo que tú tienes necesidad. Yo tengo cuidado de ti, yo tengo cuidado de tu casa. Amén. Amén. Y bueno, por tercero el Señor le dijo: y heredarás a Pedro, y heredarás la vida eterna. Y aquí quiero hablar a tu corazón para que lo siembres en tu corazón. Jesús no vino a este mundo a darte el carro, la casa, la beca. Él vino a darnos vida eterna. No es muy popular y quizás no levanta muchos aplausos, pero es la realidad, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que la palabra dice. ¿Sabes? Porque muchos anhelan muchas cosas. De hecho, en la iglesia, yo sé que muchos anhelan tener un don, muchos quieren ser profetas, muchos quieren ser ministros, muchos quieren que Dios les revele el futuro, dicen: Señor, yo quiero lo que tiene aquel, que podamos nosotros venir a alguien, una persona enferma, y nosotros imponer nuestras manos y que esa persona sea sana. Queremos, Señor, que tú me hables para decirle: mira, el Señor te dice que tienes que hacer, que no vas a tener esto, que tienes que moverte de aquí. O sea, todos en la iglesia en algún momento anhelamos tener esos dones y Dios nos puede entregar. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que los discípulos, cuando estaban con Jesús, le dijeron: Señor, enséñanos a qué. No le dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a ser profetas. Señor, enséñanos a ser maestros. Le dijeron: enséñanos a orar. Esa es la clave, iglesia. Ahí está el punto. La Biblia habla, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, habla del poder de la oración. Enséñanos a orar. Pero es que nosotros no queremos hacer el curso, nos queremos graduar tan pronto llegamos, queremos pasar de párvulo enseguida a la universidad, y no queremos ser formados. Nos cuesta convertirnos en servidores. Oremos, iglesia. Pidámosle al Señor: Señor, enséñame a orar, Señor.
para pedirte lo correcto. Pide la ayuda al Espíritu Santo. Dice que Él habla por vosotros con gemidos indecibles. Él sabe lo que tiene que decirle al Padre, porque Él conoce nuestra necesidad. Entonces pidámosle al Señor que oremos correctamente. Amén. Que pidamos lo que realmente el Señor quiere que le pidamos y lo que Él está dispuesto a entregarnos. Y no nos dejemos engañar por el deseo de nuestro corazón. La palabra dice: engañoso es el corazón del hombre. Y yo no estoy diciendo que, te repito, de que nosotros como creyentes no podamos ser bendecidos materialmente en esta tierra. Claro que sí. Y yo puedo decir y puedo testificar que que ustedes ven aquí delante de ustedes ha experimentado esa parte de Dios. Porque yo llegué a este lugar sin nada. Y no estoy hablando solo de lo material, pero llegué a este lugar con muchas falencias. Y hasta el día de hoy, aunque Dios todavía me sigue formando, aunque Dios todavía tiene el cincel, todavía me tiene en el taller del maestro, pero he permanecido con dolor, con tristeza, con gozo, con alegrías. He experimentado todas, con desánimos, con depresiones, pero Dios me ha mantenido en pie. Amén. Dios me ha mantenido en pie, como sé que ha mantenido en pie a muchos de los que están en este lugar. Amén. ¿Sabes? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, también hay una historia muy conocida. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, es la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. Amén. Había mucha gente reunida en ese lugar. Jesús estaba predicando la palabra, pero también había una necesidad material, y es que tenían hambre. Y ya ustedes conocen la historia. Jesús tomó la cesta de un joven que estaba en el lugar y multiplicó los panes y los peces. 5 panes y 2 peces. 2 peces, 5 panes. El número es lo de menos. Pero sabes, el Señor hizo un milagro poderoso. Cuando el Señor hizo ese milagro, dice la palabra, Él despidió a sus discípulos, a los 12, los cuales se montaron en una barca y pasaron del lugar donde estaban a otro lugar, atravesando el mar donde se encontraban. Pero Jesús no se fue con ellos en la barca. Los discípulos pasaron, pero de este lado quedó mucha gente. El pastor en la prédica anterior les habló de esta historia y la detalló un poco más. Pero quedó mucha gente que eran discípulos, entre comillas, del Señor, que lo seguían. Amén. Ellos, dice la palabra, que al día siguiente, cuando no vieron a Jesús y dijeron, bueno, pero ¿para dónde se habrá ido el Señor? Si nosotros vimos que los discípulos se fueron en la barca, pero Él no se fue con ellos. Lo que ellos no se enteraron o lo que ellos no supieron fue que ahí mismo, en ese pasaje de la Biblia, habla de que Jesús se les apareció a los discípulos caminando a través de ¿dónde? Del mar, porque se había levantado una fuerte tormenta y Jesús llegó caminando en el mar. Y ustedes conocen la historia de Pedro: Señor, si eres tú, manda que vaya hasta allá, y todo eso. Entonces, pero no quiero hablarles de eso, estoy contextualizando la historia para enfocarme en lo que les quiero decir. Ahí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 24, vamos a leerlo, sigue conmigo, Juan 6, 24. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron
Cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y mire lo que le contestó el Señor. Tremendo, ¿eh? Jesús le contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque yo les di de comer, no porque hayan entendido las señales que yo hice. Santo. Amén. Amén. La gente se agolpó, eran multitudes que le seguían. Y Jesús los confrontó y les dijo: Jesús otro rebelde, uy, me alegra mucho. Qué bendición que ustedes se hayan desesperado por buscarme. Miren cómo se impacientaron, hicieron todo lo posible, investigaron, no sabían dónde estaba yo, hicieron una labor investigativa y me encontraron. Los felicito, los aplaudo, gloria a Dios. Jesús no les dijo eso. Jesús les dijo: ustedes a mí no me engañan porque yo conozco sus intenciones y su corazón. Ustedes me buscan a mí porque quieren que yo les supla su necesidad material. No porque hayan entendido lo que yo hice. La multiplicación de los panes y los peces tenía un significado espiritual bien tremendo. Jesús de alguna u otra manera les estaba revelando quién era. Para que tal vez ellos entendieran que era el que ellos tanto habían esperado, al enviado de Dios. Pero no lo entendieron. ¿Sabes por qué? Porque su mirada estaba puesta solo en el pan que Jesús multiplicó y en los peces que Jesús multiplicó. Amén. Como pasa a muchos en la iglesia. ¿Sabes? A esa gente no le importaba un pepino. Discúlpeme la expresión. No les importaba un pepino que Jesús. A mí no me interesa que Él haya multiplicado los panes, a mí no me interesa quién es Él, a mí no me interesa nada de eso. A nosotros lo que nos interesa es que nos dé de comer, que nos multiplique el pan, para ver si no trabajamos y tenemos la comida todo el día ahí en mi casa. Amén. Amén. Y entonces, Señor, ¿qué hacemos? ¿Sabe? Yo vengo a la iglesia, verán muchos. Yo sé que aquí esto no pasa, pero muchos vienen a la iglesia solo con esa convicción, porque Dios les supla su necesidad, pero no les interesa lo que Dios quiere hacer en sus corazones. Y lastimosamente hay muchos que venden humo y se aprovechan de muchos a través del evangelio.